Algunas profesiones son muy exigentes con el cuerpo. Esto te sonará familiar si eres músico, pues la falta de entrenamiento y una postura incorrecta puede hacer sufrir tus músculos, tendones y articulaciones durante ensayos y conciertos. Por ello conversamos con la violinista Brenda Rengel y la terapeuta ocupacional Fátima Fernández para traerte algunos consejos. La terapia de músicos de alto rendimiento es una terapia combinada entre varios aspectos, considerando la postura de los instrumentos y la musculatura que emplea cada ejecutante según ese instrumento. Se evalúa tanto a nivel postural como a nivel técnico sus necesidades. No es solo el ejercicio, el trabajo. Sí, por supuesto, es importantísimo educar a los músicos acerca de cuáles son los ejercicios que deben hacer para su propia musculatura o según su propia fortaleza muscular. Pero además de eso implica la terapia física, como el masaje, como la reeducación postural, como el trabajo físico propio de autorrelajarse, que es sumamente importante para evitar lesiones posteriores y sobre todo disminuir los riesgos de lesiones dentro de la ejecución de los instrumentos. Cuando yo me inicié como terapeuta, mi hermano se lesionó. Mi hermano es cuatrista, tenía una cantidad de ensayos, conciertos, compromisos musicales y entró en una crisis con síndrome del túnel carpiano en las dos manos. Y pues de alguna manera él fue quien inspiró el programa, porque me tocó hacerle la terapia de recuperación, todos los tratamientos, y pues después de eso me enfoqué en que pudiera tocar siempre sin volver a sentir los síntomas de esas lesiones. Las lesiones en los músicos se deben a la debilidad muscular y a la falta de entrenamiento, a la falta de ese ejercicio para el instrumento. Entonces la mayoría tiene que ver con problemas neuromusculares, como por ejemplo tendinitis, síndromes del túnel carpiano, contracturas musculares a nivel de la espalda y muy, digamos, a largo plazo pudieran existir otras lesiones más fuertes como la distonía focal, que es una enfermedad neuromuscular y al mismo tiempo psicológica que borra las memorias del movimiento en el cerebro y el músico no puede ejecutar su instrumento. Los músicos son como deportistas, aunque no se lo crean, pero sí requieren preparación para asumir el esfuerzo físico del ejercicio que implica ejecutar el instrumento. Entonces sí existe una grande diferencia del músico que puede entrenar y el músico que no. El músico que no, quizás no tiene la misma capacidad de rendimiento ante la ejecución del instrumento como el que sí prepara su musculatura para la ejecución del instrumento. Hay una capacidad de expresión mayor cuando un músico entrena físicamente para ejecutar su instrumento, es decir, que hay una preparación física, mental y además de esa preparación mental un importante aspecto es la relajación para la ejecución del instrumento, que es clave y vital en la prevención de lesiones, porque a mayor tensión, menores capacidades de movimiento hay y por supuesto hay mayores riesgos de tener una lesión o una molestia a nivel físico. Ha habido un crecimiento, sobre todo con relación a la cantidad de personas, a la cantidad de músicos que empiezan a entender la necesidad del cuidado de su salud. Nosotros en el violín siempre pensamos que el control tiene que estar aquí, pero realmente el control tiene que estar en este eje. Siempre se toma en cuenta cuál es su instrumento, cuál es la musculatura que utilizan, cuáles son sus condiciones posturales específicas con respecto al instrumento. Se hacen secciones con el instrumento y secciones sin el instrumento, de manera que haya una integración entre ambos, entre lo técnico, que tiene que ver
específicamente con cómo se toca ese instrumento y con relación a lo físico, que tiene que ver con justamente el fortalecimiento muscular de cada uno de los grupos musculares, neuromusculares. La idea es reeducar al músico con relación a su postura, a su trabajo físico, a su esquema del cuerpo, a todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, motricidad gruesa, todos los elementos que están inmersos dentro de la ejecución instrumental, pero que sean a beneficio de la ejecución del instrumento y no lo contrario. Es decir, que la ejecución instrumental, aunque tiene un esfuerzo físico y aunque como todas las ocupaciones tiene un riesgo de lesión, se puedan contrarrestar los riesgos justamente gracias al entrenamiento físico y a la preparación que tenga el músico. Primordialmente contracturas musculares y tendinitis han sido las más frecuentes. Son lesiones meramente musculares y pueden imposibilitar al músico a ejecutar sus instrumentos por un tiempo, porque justamente es la inflamación de tendones que hace que el movimiento sea doloroso. Y pues entendemos que la actividad musical es móvil de naturaleza, tiene muchos movimientos repetitivos, además de la movilidad repetitiva en posturas que van en contra de la naturaleza anatómica del cuerpo, y eso hace que sean más propensos a tener este tipo de lesiones. En alguna oportunidad tuve a Brenda Rengel como paciente, que justamente padeció una tendinitis severa en ambos brazos y en ambas manos, muy específicamente en las manos era su fulcro de mayor dolor, y fue justamente a causa de una debilidad en los músculos de la espalda, a la postura del instrumento, al exceso de horas de práctica con dificultades en el repertorio de bastante nivel, y esto hizo que ella produjera esta lesión que más adelante pudimos tratar, pero pudo haber sido tratamiento quirúrgico. Hace unos años fui a unos campamentos de verano que se hacen en Estados Unidos, y en estos campamentos de verano era mucho mayor el trabajo que se realizaba. Eran incluso hasta 8 horas que estábamos tocando en estos campamentos, y esto produjo una lesión. En mi caso fue debido a una debilidad muscular en la espalda y que ocasionó tendinitis severa en ambos brazos. Luego de esto tuve que tomar un reposo por unos días. El tratamiento que me mandaron fue aplicar frío y calor, que en ese momento me alivió un poco, pero no era como que la solución que se quería para volver a tocar y recuperarme por completo. Pasé aproximadamente un mes sin poder tocar, y luego regresé a Venezuela y pude contactar a Fátima, que es mi terapeuta ocupacional. Ella se ocupó de evaluar toda la situación en la que yo estaba y de realizar tratamientos, no solo de aliviar la lesión y el dolor que yo estaba sintiendo por la inflamación, sino de reeducar al músculo y llevarlo de nuevo a realizar como tiene que ser el ejercicio, en este caso del violín, que de hecho es una postura un poco extraña para el cuerpo, porque tenemos la mano derecha, lleva el arco y hace movimientos repetitivos cada vez que vamos a tocar una o varias notas, y la mano izquierda se tiene que mantener posicionada en el violín. El cuello tiene que estar sosteniendo el violín también, entonces son una serie de movimientos que no son naturales al cuerpo. Y así fuimos recuperando su movilidad
evitando su dolor con relación a la tendinitis. Estas lesiones son muy dolorosas y hacen una mella en el músculo que generalmente se dice teóricamente que reincide la lesión, pero en Brenda hemos tenido un muy buen progreso gracias a que ella siempre está en constante entrenamiento, que siempre está haciendo ejercicios de calentamiento, preparándose para la ejecución instrumental. Vamos a una segunda pausa y los invitamos a que se alisten porque enseguida volvemos con nuestro entrenador personal.